Bueno, hoy vamos a hablar de nuestro sistema musculoesquelético. Y vamos a hablar de esto sobre o con el filtro de longitud, fuerza y control. Vamos a conversar un poco sobre qué significa estos conceptos. Pero más allá de esto, esta charla es para abogar por nuestro sistema musculoesquelético. Seguramente me has escuchado decir que este es el sistema que controla, que regula y que impacta de forma directa al resto de los sistemas, mucho más de lo que comúnmente se cree. Entonces, dentro de de nuestra conversación, del contexto de nuestra conversación, que es salir del dolor y recuperar la capacidad de movimiento, por supuesto que el sistema musculoesquelético tiene una importancia medular, ¿ok? Entonces, esta charla no es solamente para que te vayas con información valiosa sobre lo que significa y lo que implica longitud, fuerza y control, sino que también te vayas con una idea mucho más robusta y te vayas con la creencia, si es que no la tienes en este momento, de que el movimiento impacta en la forma en que piensas, en la forma en que se puede medir tu bienestar, y que el tener la capacidad de contraer tu musculatura y generar movimiento realmente va a impactar tu experiencia de vida en líneas generales o de forma total. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar con hablando un poquito o colocando en perspectiva de qué vamos a hablar. Vamos a hablar primero de longitud, fuerza y control. Eh, mm, en primera instancia vamos a hacer la introducción y vamos a explicar el propósito de la charla y después nos vamos a ir a desglosar cada uno de estos conceptos por separado. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la introducción y el propósito. Em, Cuando hablamos del sistema musculoesquelético, como te decía hace poco, estamos hablando del sistema que impacta al resto de los sistemas. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque la salud de nuestro sistema musculoesquelético afecta a prácticamente todos los sistemas de nuestro cuerpo. Nuestra capacidad para movernos libremente y sin dolor, además de producir potencia, moldea nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo y nuestras creencias. Fíjate qué importante es esto, ¿no? Em, entonces, como te decía, nuestra capacidad de movernos libremente, bien y sin dolor afecta nuestros niveles hormonales, nuestra digestión, nuestra respiración, nuestra respuesta al estrés, nuestra circulación, nuestro sueño y muchísimo más. Y realmente esto no es exageración. Sin músculos, articulaciones y tejidos sanos que los conecten, como por ejemplo nuestra fascia, nuestros tendones, ligamentos y nuestros huesos, por supuesto que no podemos movernos libremente. Y si no podemos movernos libremente, ese es el marcador de salud más importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No es en vano que hoy en día se le está dando tanta importancia a el tema de el entrenamiento de fuerza, al tema de, poder hacer caminatas, que para poder hacer caminatas, por supuesto, nosotros necesitamos poder movernos libremente. Pero entonces, en líneas generales, nosotros estamos empezando a ver dentro de el campo de la salud, ¿verdad? eh, el que cada vez más médicos y profesionales de la salud están abogando por el eh, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia, es decir, la construcción de masa muscular, como que
La forma número uno de predecir cómo se van a ver tus niveles de energía o tus marcadores de bienestar y de salud en líneas generales cuando tú, por ejemplo, llegues a la tercera edad. ¿Ok? Así de importante está siendo esto. Entonces, em, cuando hablamos de esto, en pocas palabras, ¿verdad? Tenemos que establecer de que no podemos movernos a nosotros mismos ni las cosas que nos rodean, ¿verdad? Cuando no tenemos una estructura sana, es decir, músculos, articulaciones, tendones, ligamentos y huesos. Entonces, si no podemos movernos y no podemos mover cosas a nuestro alrededor o que están en nuestro entorno, no podremos sobrevivir sin la ayuda externa de otras personas, de medicamentos y de máquinas. En líneas generales, si no podemos movernos, no podemos prosperar. Esto es de ahí que lograr un sistema musculoesquelético saludable sea una meta súper importante si queremos envejecer de la forma más saludable con la mayor vitalidad posible. Y cuando hablamos de lograr un sistema musculoesquelético saludable, básicamente nos vamos a referir a tres cualidades que son, a tres cualidades, perdón, que son medibles. Y ahí es cuando hablamos de longitud, fuerza y control. Eh, el hablar de longitud, fuerza y control tiene la intención de que podamos de alguna forma simplificar todo este proceso que implica la construcción muscular. Entonces, vamos a hablar primero de longitud. Tenemos que establecer que nuestros músculos son como bandas elásticas de resistencia, ¿ok? Cuya tensión, o sea, mantener estas bandas elásticas de resistencia tensionadas, nos mantiene, por un lado, erguidos y nos mantiene también con buena postura, con buena forma. Entonces, la forma en que nos movemos es coordinando que alguna de esas gomas se estiren y algunas de esas otras gomas se acorten. ¿Ok? Pudiésemos hablar muchísimo más de esto y de hecho lo vamos a hablar en otras lecturas posteriores dentro de, dentro de tu proceso de educación y vamos a hablar de por lo menos lo que son las eslingas y vamos a hablar de un concepto que es muy interesante, como lo es la tensegridad. Pero bueno, vamos a dejar eso para después. Entonces, próximo slide, perdón. Vamos a colocar un ejemplo bien gráfico. mm, una persona que se quiere llevar una manzana a la boca para darle un mordisco, como lo estás viendo acá en la imagen. Entonces, para que esto ocurra, los bíceps eh, se tienen que acortar para doblar el codo, mientras que los tríceps se relajan y se alargan. Esto último para que sea más fácil ejecutar esta acción de doblar el codo y que los bíceps puedan hacer su trabajo. Entonces, si ambas porciones se acortaran, es decir, si tanto el bíceps como el tríceps se acortaran al mismo tiempo, tu codo no se movería y lamentablemente, pues no pudieses darle el mordisco a a esa manzana. Entonces, eh, de nuevo, siguiendo con el ejemplo de la manzana, vamos a imaginarnos que nuestros tríceps estuvieran pegados y no pudiesen estirarse por completo. Eso quiere decir que nuestros bíceps no pudiesen cumplir con su parte del trabajo, que es doblar el codo. Y esto no tendría nada que ver con, con los bíceps, es decir, los bíceps están funcionando perfectamente, pero como los tríceps están pegados, eh, no se puede ejecutar la acción, ¿verdad? Los tríceps no se pueden estirar y entonces el bíceps no puede hacer su trabajo.
Esto es algo que ocurre siempre, ¿verdad? Y por supuesto es algo muy frustrante. Pero en líneas generales, poniéndolo de nuevo bajo este enfoque de el llevarnos la manzana a la boca, el no poder ejecutar una acción, ¿verdad? Correctamente muchas veces pasa porque nosotros vemos o nos enfocamos en lo que pensamos, que lo que está más evidente que necesita hacer el trabajo. Por ejemplo, el bíceps es el que puede hacer que el codo se doble, pero entonces no pensamos en su contraparte o en su antagonista que tiene también que participar y cumplir con unas condiciones para que la acción pueda ser ejecutada. Porque es que así, en líneas generales, así es como funcionan todos nuestros músculos y nuestras articulaciones. Entonces, cuando empezamos a ver las cosas de esta forma, podemos comenzar a comprender por qué la falta de longitud en ciertos músculos nos van a impedir movernos. Y cómo esa falta de longitud, esa gran cantidad de rango de movimiento faltante, por supuesto que va a imitar en gran medida lo que nosotros podemos y no podemos hacer. Ya es bastante frustrante, ¿verdad? El no poder completar una acción, volvemos al ejemplo de la manzana, el no poder llevarnos, el doblar el codo y llevarnos la manzana a la boca, ¿verdad? Pero encima de esto comienzan a surgir problemas, ¿verdad? Cuando cierta parte del cuerpo no se mueve, como el tríceps, y entonces otras partes del cuerpo necesitan comenzar a moverse más, es decir, compensar para poder ejecutar la acción. Ahora, además de tener menos opciones de movimiento, es decir, tener la libertad de movimiento limitada porque ciertos músculos no pueden cumplir con su parte, eh, también está el hecho de que los músculos y las articulaciones, las estructuras que tienen que compensar esta falta de trabajo, ¿verdad? Terminan con una sobrecarga. Y muy común, ¿verdad? Casi siempre, o vamos a decir generalmente, esto suele provocar irritación, dolores, molestias y lesiones. Entonces, eh, ¿cómo nosotros logramos establecer qué músculos, tendones, ligamentos, qué músculos y articulaciones, vamos a ponerlo simple, están haciendo su trabajo de forma consistente y cuáles no? Bueno, haciendo una observación constante del movimiento, ¿verdad? Como por ejemplo lo que hacemos en el movement screening inicial, todas estas pruebas de movimiento que hacemos, donde estamos midiendo básicamente flexibilidad y movilidad de las articulaciones, así también como las pruebas de balance estructural y de strength balance, porque a través de estas pruebas es que nosotros podemos determinar qué patrones de movimiento se presentan con rangos limitados y podemos comenzar a abordar, ¿verdad? Las situaciones en que algunos tejidos necesitan adquirir mayor longitud en lugar de sencillamente pensar, que esto es algo muy común, por no decir general, cuando nosotros comenzamos a trabajar, probablemente sea tu caso, en donde tú llegas pensando que a pesar de que ya haces un montón de estiramientos, necesitas hacer más. Entonces, el tener esta conciencia de realmente cómo nosotros nos estamos moviendo en cuanto a flexibilidad o nuestros músculos y articulaciones se están moviendo en cuanto a flexibilidad, movilidad y balance estructural, por supuesto que puede hacer que nos ahorremos un montón de molestias y de frustraciones. Y eso es lo primero que nosotros comenzamos a hacer dentro de este proceso, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar ahora de la fuerza. Vamos a establecer
en líneas generales, que nuestros músculos necesitan tener un cierto grado o desarrollar un cierto grado de fuerza para poder hacer su trabajo. Bien, em, vamos a poner una definición de fuerza súper sencilla. Em, es nuestra capacidad de producir suficiente energía para ejecutar una acción. Ponerse de pie, caminar, mover un sofá, subir escaleras, treparte en un árbol, abrir una ventana, cargar una bolsa con alimentos, etcétera. Sin la fuerza, o sea, sin los niveles de fuerza adecuados para las tareas que necesitamos realizar, sencillamente no podemos vivir la vida, no podemos hacer las cosas que queremos y que necesitamos hacer. Entonces, cuando esto no ocurre, ahí es donde nosotros comenzamos a condicionarnos a la ayuda, a la asistencia de otras personas, de aparatos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. La fortaleza se puede medir de diversas formas que nos permitan determinar dónde existen las oportunidades de mejoras más fáciles. Y eso es también lo que nosotros hacemos dentro de este proceso de evaluación inicial, el cual tú estás tomando parte en este momento. Porque al hacer esto nos permite centrarnos en los tipos de ejercicios, eh, tipo de ejercicio incluyendo características de rangos, repeticiones, tipos de contracciones, etcétera, que te permitirán desempeñarte de las formas que son importantes para ti, ya sea con cosas tan simples como querer levantarte de la cama sin dolor de espalda, poder caminar largas distancias sin que te duela igual la espalda o la rodilla, o desempeñarte a un nivel más alto en tu deporte, en tu hobby, etcétera. En líneas generales, en las actividades que a ti te gustas, que disfrutas y te importan, con menos limitaciones y preocupación. Entonces, una vez que nuestros músculos pueden alcanzar la longitud que necesitan para funcionar normalmente y dentro de lo que nosotros requerimos para nuestras vidas, volviendo a la, al, a lo que estábamos discutiendo anteriormente en la longitud, ¿verdad? Una vez que ese prerequisito de longitud está establecido, ahora debemos asegurar que estas estructuras tengan la suficiente fuerza para trabajar dentro de ese rango, dentro de esa longitud que nosotros hemos construido. Eh, por supuesto que es súper cool que nosotros notemos cómo este trabajo de rango, ¿verdad? De adquirir esta longitud, nuestros músculos están respondiendo a ese trabajo que hemos establecido para ellos. Pero entonces ahora, lo siguiente que nosotros debemos pensar es si nuestros músculos pueden regresar a su versión acortada, ¿verdad? O a una longitud más acortada con la cantidad de fuerza suficiente para que nuestro cuerpo se mueva de la forma segura, ejecutando los gestos, los movimientos que nosotros deseamos. Vamos a volver al ejemplo de la manzana. Entonces, ya nuestros bíceps tienen la suficiente longitud para permitir que nuestro codo se extienda por completo, ¿verdad? Entonces, si la manzana está en la mano y nosotros extendemos el codo completamente, ¿sí? Es decir, nuestro bíceps se estiró longitud, ¿verdad? Nuestro tríceps se acortó. Entonces, ahora la pregunta es, si nuestros bíceps tienen la suficiente fuerza, ¿verdad? Que son lo suficientemente fuertes como para cerrar el codo y poder llevar la manzana a nuestra boca.
En esta oportunidad, utilizando el mismo ejemplo, se invirtieron los papeles, ¿sí? Ahora, el bíceps, asumiendo de que tanto el bíceps como el tríceps pueden adquirir la longitud correcta, ¿verdad? O la longitud que se necesita. Ahora ponemos en la palestra la capacidad del bíceps que tiene de acortarse, ¿verdad? De forma segura, y para hacer esto necesita tener la suficiente fuerza. Entonces, aquí una vez más estamos tratando de ilustrar la relación tan importante que hay entre fuerza y longitud. De nuevo, los músculos deben poder alargarse lo suficiente para que podamos lograr ciertas posiciones, y también deben ser lo suficientemente fuertes para poder entrar y salir de esas posiciones de forma segura. Hay una, vamos a decirlo así, hay una máxima dentro de este tema de el rango de movimiento, el control motor, y la calidad de movimiento que yo utilizo mucho con mis clientes, ¿verdad? Al momento de evaluar una, un cierto movimiento, y seguramente ya te lo habré dicho, ¿verdad? En algún punto, que es la forma de entrar tiene que ser la misma forma de sal. La forma en que entras en una posición debe ser la misma forma en que sales de la posición. Entonces, si yo extiendo mi codo, ¿verdad? Y después cuando voy a contraer el bíceps, o cuando voy a doblarlo, necesito hacer alguna maniobra en específico para que mi codo pueda doblarse. Ahí no estoy cumpliendo con este principio. De la forma en que entro en la posición es la misma forma que salgo de la posición. Y para poder cumplir con esto necesitamos, como ya lo hemos visto, longitud y fuerza. Ok, finalmente vamos a hablar de control. Eh, y cuando hablamos de control, ahí es cuando empezamos a hablar de habilidad con la que nos movemos, ¿ok? Para poder ejecutar acciones de forma efectiva y de forma segura, eh, ya establecimos que necesitamos la longitud y ya dijimos por qué. Necesitamos la fuerza, ya establecimos por qué. Y ahora finalmente vamos a conversar sobre el control, porque para que nuestros músculos se elonguen y se acorten, ¿verdad? Necesitamos, aparte de la fuerza, ponerle este ingrediente adicional de control, porque ahí es cuando empezamos a hablar de forma, de técnica, de gesto. Una vez más, la forma de entrar en una posición es la misma forma en que salimos de la posición. Sumamente importante esto. Eh, Cuando hablamos de control, nos estamos refiriendo básicamente a la diferencia que existe entre caminar suavemente, de forma controlada, fluida, completamente erguido, y levantarnos a caminar como si fuésemos una jirafa bebé. ¿Sí? Cuando hablamos de control, también hablamos en la forma en cómo se golpea o se batea la pelota de béisbol, la forma en que nos levantamos de una silla rápido, la forma en cómo levantamos un objeto pesado o cómo lanzamos un golpe. ¿Ok? El control es el que nos permite mantener nuestras articulaciones más saludables al limitar, al dosificar la cantidad de fuerza que se aplica en cualquier parte del cuerpo para ejecutar un movimiento X, ¿ok? Por ejemplo, cuando realizamos una sentadilla sin el suficiente control en nuestras caderas, nuestras rodillas se van a colapsar hacia adentro y van a comenzar a absorber unas cantidades de fuerzas que van a ser en el tiempo.
desfavorables para ella. Aquí hacemos un guiño porque eso es exactamente lo que ocurre en la gran mayoría de los casos, ¿ok? Algunas estructuras necesitan asumir una carga más allá de lo que le corresponde asumir al realizar un movimiento X, porque en algún punto de la cadena, ¿verdad? De la cadena de movimiento, de la cadena cinética, algo no tiene el suficiente control. Y hablamos específicamente ahorita del control porque es lo que estamos discutiendo, pero usualmente es algo no tiene la suficiente longitud, no tiene la suficiente fuerza o no tiene el suficiente control. Entonces, teniendo en cuenta la longitud, la fuerza y el control, es que nosotros vamos a poder abordar nuestra salud musculoesquelética de forma óptima. Estos tres conceptos, longitud, fuerza y control, quiero que te quedes con ellos porque lo vamos a utilizar muchísimo en todo este proceso de evaluación inicial. También te quiero dejar con un comentario final súper importante. Si algo está débil, necesitamos fortalecerlo. Si algo está acortado, necesitamos darle longitud. Y si algo está descoordinado, necesitamos mantenerlo bajo control. Esto es básicamente el lenguaje que nosotros vamos a utilizar simple para abordar cualquier cosa que nosotros determinemos en tu assessment inicial que necesita ser trabajado.